Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama. Soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima y este es el programa número 25 que le he puesto por título El nacionalismo cristiano, una reflexión sobre el voto del creyente. Inicialmente yo quería publicar hacer este programa hace algunos meses atrás, inclusive un poco antes de las elecciones que tuvieron lugar en los Estados Unidos y las elecciones también que tuvieron lugar aquí en Perú, pero por motivos de salud no pude hacerlo. Pero en esta oportunidad yo creo que todavía es importante hablar de este tema que se ha llamado así, el nacionalismo cristiano, y que yo además le estoy poniendo una especie de extensión del título que se llama Una reflexión sobre el voto del creyente. Este tema tiene que ver con la política. Para muchos profesantes, la política es algo que los creyentes deben de mantener fuera de su vida, lo deben de mantener fuera de la iglesia y solamente dedicarse a los asuntos pues que tienen que ver con el ministerio, con el evangelismo y todo eso. Pero esa es una forma equivocada de pensar. Yo pienso y creo firmemente de que existe mucho descuido en la preparación de los pastores y mucho descuido también en la preparación de los hermanos en la fe. Cuando nosotros vemos las escrituras, las leemos, las meditamos, debemos pedirle al Señor también que nos revele qué es el mensaje que está ahí, de tal manera de que podamos comparar la enseñanza de las escrituras aún contra los sistemas económicos y evidentemente contra la agenda cultural que nosotros vemos en nuestros días. Nosotros somos la luz del mundo. Y el Señor decía que esa lámpara que se enciende no es para ponerla debajo de la cama, no es para ponerla debajo de una iglesia, entre las cuatro paredes de una iglesia, sino que debe de alumbrar al mundo. Y cuando habla del mundo, está hablando de los incrédulos. Y no está hablando solamente de predicar el evangelio a toda criatura, la gran comisión, sino que nos está diciendo de que debemos de llevar ese mensaje y además debemos defender la fe. Nosotros encontramos versículos en la escritura que se nos habla acerca de la defensa de la fe, pero esa defensa de la fe no solamente está limitada a, a defendernos de la falsa doctrina, sino también de las ideologías. Cuando leemos el libro de Colosenses, aun cuando leemos las cartas que el Señor envía a las 7 iglesias en Apocalipsis, nos damos cuenta de que el llamado a la defensa de la fe es en todo aspecto, tanto en la cultura contra las falsas enseñanzas de los falsos maestros, ¿no? Los cristianos, ¿por qué digo de que no debemos nosotros excluir esto de la vida de la iglesia? Bueno, aquí en el Perú el voto en las elecciones presidenciales o para elegir alcalde es obligatorio. Yo entiendo también que en otros países, yo más veo la realidad de los Estados Unidos, allá el voto no es obligatorio, pero hay muchos que se registran para votar en las elecciones. Y esto nos hace pensar a nosotros de que hay cristianos, porque es una nación donde existe un alto índice, una estadística muy alta de personas que han hecho profesión de fe, asisten a las iglesias protestantes de diferentes denominaciones y son ellos quienes se registran en sus partidos primeramente y después ellos se registran para ir a las elecciones, para que puedan ellos dar su voto y escoger a su gobernante, ¿no? Entonces los cristianos pues votamos también por uno u otro candidato y deberíamos, moralmente, votar por un candidato que no se oponga moralmente con lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que el voto tiene una implicancia moral. Un creyente, por ejemplo, puede votar por la aprobación de una ley homosexual. Por supuesto que no. ¿Y de dónde vienen las leyes? Del poder legislativo. ¿Y quién escoge a los gobernantes o a los legisladores que van a estar sentados en un congreso? Los cristianos. Por esa razón es que los cristianos también debemos conocer qué cosa es la política y debemos hablar inclusive de política dentro de la iglesia. Charles Spurgeon, yo creo que todos conocemos, hemos leído
algo también, digo algo, acerca del príncipe de los predicadores. Generalmente en el ala reformada se habla más por ejemplo, su serie famosa que se llamaba Una defensa del calvinismo. Pero Charles Spurgeon no fue solamente un predicador que hablaba a su congregación acerca del alimento espiritual, que evidentemente él lo hacía y es reconocido pues como el príncipe de los predicadores, sino que él también hablaba a su congregación acerca de temas que estaban relacionados con los políticos y con la política. Cuando nosotros leemos un poco más la obra de Spurgeon, nos damos cuenta de que él efectivamente escribía acerca de política. Él se opuso a la sociedad fabiana, que era una sociedad que prácticamente estaba enseñando un sistema económico socialista comunista. Hubo cristianos en su tiempo que verdaderamente estaban proponiendo ese sistema económico, pero Spurgeon se opuso firmemente en contra de la sociedad fabiana, una sociedad que hasta la fecha continúa, y hay muchos evangélicos que forman parte aún de los directorios de esa sociedad fabiana, ¿no? Spurgeon, en su revista La Espada y el Palustre, en una de las ediciones del año 1873, él publicó un artículo que se llamaba Londres, Passmore, Alabaster, donde él defendía la libertad religiosa. Él sabía que había una conexión entre lo que los políticos estaban haciendo en sus cámaras legislativas o en el Ejecutivo con la libertad de la iglesia. La iglesia se ve afectada por leyes que los gobernantes emiten desde sus puestos, desde sus congresos. Y pues nosotros tenemos que escoger, yo creo, sobre la base de principios morales a candidatos que no se opongan a lo que la Escritura enseña. Yo les comparto esta imagen porque en esa defensa donde Spurgeon estaba haciendo de la libertad religiosa, y cuando se habla de la libertad religiosa se habla también de la libertad de conciencia, y también se habla de la libertad de expresión. En esa imagen yo he traído una cita. Dice: entre los cargos que nos han lanzado hay uno que nuestros acusadores evidentemente consideran muy grave. Nos llaman disidentes políticos y parecen haberse librado de un epíteto terrible cuyo mismo sonido nos aniquilaría. Es un hecho curioso que ni el sonido ni el sentido de esas horribles palabras nos ha infundido miedo ni nos ha movido al arrepentimiento. La política, si es honesta, no es de ningún modo pecaminosa, ni el cargo de legislador sería fatal para el alma. Y los disidentes, si disienten del error, son individuos plausibles. En consecuencia, ni lo político ni lo disidente es necesariamente malo. La mezcla de dos cosas buenas o indiferentes difícilmente pueden ser intolerablemente mala. Pues esa es la posición de Spurgeon. Cuando uno hace la política con honestidad, no es malo. Por eso es que él hablaba y recomendaba a su congregación por quienes ellos debían emitir un voto y por quienes no deberían emitir un voto. ¿Y de dónde es que Spurgeon obtenía esa información? Bueno, él no solamente vivía encerrado en las cuatro paredes del tabernáculo metropolitano, él caminaba por las calles, él escuchaba también las propuestas de los políticos de su tiempo y él recomendaba a algunos y hacía que la congregación rechace a otros. Eso es algo importante. Y yo pregunto, ¿cuántos pastores en nuestros días hacen eso? ¿Cuántos todavía siguen pensando de que toda la política es mala? Yo estaba leyendo también acerca de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue primer ministro en Holanda. Él era un creyente y él hizo unas conferencias del calvinismo de tal manera que él creía y enseñaba también en esas conferencias de que la religión debería también empapar todo lo que es la cultura, todo lo que es la política, todo lo que es el arte, todo lo que es la ciencia, todo lo que es la filosofía. Pero la iglesia de hoy día piensa completamente diferente. Inclusive, si es que vamos un poco más atrás en la historia, podemos ver que John Newton, el autor del himno Gracia Admirable o Sublime Gracia, él era el pastor de William Wilberforce, un congresista allá en la Westminster,
donde él precisamente estuvo luchando en contra de la esclavitud, de la trata de esclavos en sus días. Entonces, la política, cuando se hace de una manera honesta, no es mala. Es verdad, existen políticos que son hijos del diablo, hasta a veces parece que fueran poseídos por Satanás. Y el cristiano tiene que saber identificar esos discursos, esas propuestas, para no votar por ellos. Bueno, volviendo al tema de este programa, es el nacionalismo cristiano, una reflexión sobre el voto de un creyente. Yo lo que quisiera compartir ahora es de que cuando nosotros hablamos del nacionalismo cristiano, puede ser de que tengamos en nuestro pensamiento ciertas, algo desconcertante suena ese nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque en el contexto peruano, la palabra nacionalista, yo voy a hablar del contexto peruano y del contexto norteamericano, no conozco cómo son los contextos o el uso de las palabras en otros lugares, pero en el contexto palabra, un nacionalista está ligado a un sistema económico que es socialista o comunista, pero en los Estados Unidos no es así. Los Estados Unidos habla diferente, con diferentes palabras a las que nosotros hablamos acá en Perú. La palabra nacionalista para un norteamericano es equivalente con la palabra patriota de un peruano. Eso es algo que yo quisiera también poner en advertencia, porque de ninguna manera este programa es para alentar o promover un sistema económico socialista o comunista, ¿no? En ese sentido, podríamos titular al programa, por ejemplo, el patriotismo cristiano, una reflexión sobre el voto de un creyente, pero yo quiero dejar el título así como está, porque esa es la traducción literal de lo que nosotros estamos tratando a partir de lo que ha pasado en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales pasadas, pero yo quería también aplicarlo a las elecciones que han ocurrido aquí en el Perú, tanto en la primera vuelta y en la segunda vuelta. No sé, como les digo, si es que en otros países hispanohablantes se utilizará el término nacionalista o patriota. Yo creo que se usa más el término patriota, que es distinto al de los Estados Unidos. Pero en el transcurso del programa usted va a identificar qué cosa es un patriota y qué cosa es lo mismo que un nacionalista y qué cosa es un no patriota. El nacionalismo cristiano es un término nuevo. Yo les decía que esto apareció precisamente con las elecciones que habían disputado Donald Trump y Joe Biden. Apareció a partir de un tweet, se cree, de la señora Beth Moore. Miren esta imagen. La señora precisamente dijo, ¿no?, públicamente en un tweet, y tiene ella millones de seguidores cristianos o profesantes de la fe. Tiene millones de seguidores. Es una cuenta muy seguida, ¿no? Ella dijo: no creo que estos sean días para escatimar palabras. Tengo 63 años y medio y nunca he visto nada en estos Estados Unidos de América que me parezca más asombrosamente seductor y peligroso para los santos de Dios que el trumpismo. Este nacionalismo cristiano no es de Dios. Aléjate de él. Bueno, yo quisiera que nos fijemos en estas últimas palabras que ella habla. Ella hace la relación del trumpismo con el nacionalismo cristiano y dice que el trumpismo, refiriéndose a Donald Trump, o la propuesta de Donald Trump, ella la menciona como nacionalista y que además no es cristiana y que los creyentes deberían de separarse de él, de Trump, es decir, no votar por Trump. Eso es lo que ella está diciendo en su cuenta, que tiene muchos seguidores. Pero quienes conocemos pues a esta señora, que ella se da por pastora, es algo tremendo, ¿no? Eso del pastoral de la mujer es feminismo infiltrado dentro de la iglesia, es esa levadura marxista cultural que está entrando a la iglesia del Señor en diferentes denominaciones, hasta en las bautistas, como en la Convención Bautista del Sur y sus líderes, que bueno, está todo mal, está de cabeza, y también me gustaría compartir con ustedes esto. Pero esta señora que se da por pastora, nosotros sabemos que sus doctrinas rayan con muchas herejías viejas y nuevas. Es una señora que verdaderamente es popular porque es carismática, pero no es bíblica. El contenido de sus mensajes
no es bíblico, muchos de ellos, casi todos ellos. Y lo que es desastroso es que sus seguidores que han hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo y que leen la Biblia no pueden discernir eso. Pero eso no solamente está para la señora Beth Moore, sino también en el campo reformado también. Como yo voy a mencionar, pues los pastores famosos, ellos son el talante de los reformados que le siguen también a ellos, como Beth Moore tiene sus propios seguidores y los seguidores de Beth Moore están muy contentos y le dan muchos likes, muchos retweets a las publicaciones que ella hace, publicaciones como la que estamos viendo nosotros ahora. Entonces, este término nacionalista cristiano, como vemos, ha nacido pues como consecuencia de las últimas elecciones en los Estados Unidos, donde Donald Trump fue el candidato y que perdió. Perdió porque pues muchos profesantes de la fe cristiana, yo les llamo así, profesantes de la fe cristiana, votaron por Joe Biden. Votaron por Joe Biden porque esta señora los animó a que no voten por Trump, y también algunos pastores famosos reformados también animaron a sus seguidores, porque no son seguidores de Cristo, son seguidores de esos hombres, para que voten pues, que no voten por Trump también, sino que algunos ya de una forma descarada prácticamente decían voten por Joe Biden. Y esa ha sido pues la razón para que seguramente en la imagen que usted ha visto aparezca pues la bandera norteamericana junto con una iglesia evangélica. Este programa tiene que ver con la moralidad del voto de un hijo de Dios aquí en la tierra, así yo lo voy a llamar. Yo ya no voy a decir cristiano, ni reformado, ni nada, un hijo de Dios, de cualquier denominación. La moralidad del voto de un hijo de Dios aquí en la tierra. Y tiene que ver también, como yo les he dicho, con la oscura participación. Yo le llamo así, es una participación oscura de muchos pastores reformados famosos que de alguna manera manipularon a la iglesia para que voten por el candidato abortista, Joe Biden. Bueno, yo me preguntaba, y seguramente ustedes también, hasta ahora, ¿debe hablar un pastor acerca del criterio moral de un cristiano al pensar en el candidato por el que va a votar en las elecciones? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, y ese es el propósito de este programa. Yo quisiera presentarles a ustedes un video corto del pastor Voddie Baucham. Él es un pastor que hace una defensa abierta de lo que está bien, es un apologeta porque confronta las ideologías marxistas culturales, y también él habla de política. Él habla de política de una manera directa, y no es que existan seguidores de él, pero yo creo de que lo que él está hablando, no solamente en ese video que vamos a ver, sino también hasta estos días, tiene mucha verdad, mucha Biblia, y yo creo que los cristianos haríamos bien en escuchar pastores como Voddie Baucham, que dice las cosas como son, antes que estar escuchando a aquellos que les van a escoger a ustedes qué es el mensaje que ellos quieren que ustedes escuchen. Eso yo creo que no está bien, pero aquí les comparto el video. I started writing about cultural Marxism in the early 2000s, somewhere around 2005, 6, and 7. Blogged about it intensely in 2007 during the election because of what I saw as the incredible threat of Barack Obama, who was a massive cultural Marxist. And in my opinion, then and now, a dangerous man on a number of fronts and for a number of reasons. And so, I ended up, some of you may have seen an interview that I did on CNN before the election, talking about, some of these issues. What do you make of that? Well, it's interesting. The bottom line on that is people look at this ticket, and their fear is that we will have Barack Obama as our president, that we will be moved toward a socialist agenda, that we would have the most radically pro-abortion candidate ever to run for president to serve in that office. And that is an untenable position for evangelicals. And so they look at this and they're trying to decide this based on what's best for the nation
in the here and now. I only got to do that one time. So, yeah, that was pretty much it. The lady said after the interview was over that, yeah, we'll have to have you back. And I knew at that moment that I would never be back on that person's show again. And so this is not something new. Why did I think it was an issue at that time? Because of a number of things. Let me give you just a few that I wrote about then and was worried about then, because of the philosophy of cultural Marxism and because of this man's long history with cultural Marxism. Not only from his university days, but even his church. This man sat under an overt Marxist pastor for decades. Jeremiah Wright was an overt, he was not just a cultural Marxist, he was also a classical Marxist, okay? This man had sat under that teaching for years and years. Not only had he done that, but his position on certain issues, like, for example, his homosexual agenda, the most radically pro-homosexual politician that I had ever seen or experienced in the mainstream, his position on abortion and infanticide, which was radical, on judicial activism, hate crimes legislation. And I believed and said openly on a number of occasions that I believed this man's presidency would make race relations in America worse, not better. An article that I wrote and actually reprinted 2 years later, because I'm not big on I told you so's, but I told you so. Thanks for watching. We rely on people like you to spread the word about our content. So the best thing you can do to help is to like, comment, share, and subscribe. Bien, en este video nosotros vemos pues al pastor Bachman, que él habla de una manera valiente y de una manera clara de la posición pro-abortista, pro-homosexual y pro-racial del candidato Obama. Esas son las elecciones en las que está presentándose Obama para la presidencia, ¿no? Y yo, como les vuelvo a repetir, hermanos, no tenemos esa misma claridad de los pastores reformados famosos. Voddie Baucham es reformado. Tal vez él no sea famoso. Tal vez él no lo sea, no tenga la fama, ¿no?, de los que han sido conocidos como los guerreros del Evangelio de la Justicia Social, que han terminado doblando rodillas ante el marxismo cultural, ¿no? Voddie Baucham habla las cosas con valentía y directamente, mientras que los otros callan, los famosos callan. Claro, ellos dicen, no dijimos nada a favor de Biden, pero no lo expusieron como una amenaza para la iglesia. Eso es la diferencia. Cuando uno puede decir, bueno, yo no dije nada, yo no le recomendé a Joe Biden, yo a ningún cristiano le dije que vote por Joe Biden. No, ese no es el mensaje de un pastor. El pastor ha debido decir, no voten por Joe Biden, no voten por él. Pero existe pues una presión allí de la prensa prácticamente hizo que Donald Trump sea racista, sea supremacista blanco, sea arrogante. Él era odiado y ya vamos a ver por qué era odiado. Bueno, él era odiado porque era conservador, porque lo que él exponía en su plataforma se ajustaba a muchos principios de las escrituras. Por eso es que era odiado. Era odiado. A la izquierda de los Estados Unidos, Joe Biden representa a la izquierda, no le convenía un presidente de derecha. Y lo mismo ha ocurrido aquí en Perú. Cuando sacaron al presidente Merino, la izquierda presionó tanto, llevó a los peruanos a la calle, hubo 2 personas muertas, que hasta ahora no se sabe, parece que lo mataron los mismos manifestantes, pero es lo mismo que ocurrió en el Perú. A la izquierda no le convenía que Manuel Merino de Lama esté en el gobierno y lo sacaron para poner a un actual presidente amante de terroristas. Él es un izquierdista, comunista, es un hombre que está apoyando el fraude electoral aquí en Perú.
Él es el que está apoyando mucha de la agenda feminista, sacan documentales feministas, marxistas, culturales. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, uno tiene que decir como pastor, esto es así, estas cosas son así. La prensa no es el medio por el cual nosotros debemos de escoger a un candidato, absolutamente no. Pero el asunto está en que ellos callaron. Ellos nunca dijeron, no hay que votar por Joe Biden. No hay que votar por Joe Biden. Acá en Perú había muchos que decían, hay que votar por el comunista, hay que votar por el comunista. Es algo que yo veo el mundo de cabeza, el mundo profesante evangélico, ¿no? Bueno, esos pastores pues que nunca dijeron algo en contra de un candidato marxista cultural o marxista macizo, como dice el pastor Bachman, pues ellos se convirtieron en cobardes perros mudos. Y con el silencio que ellos guardaron, dieron su aprobación para que muchos cristianos voten, y votaron ciertamente por el hombre más abortero de la historia de los Estados Unidos. ¿Qué significa el término cristiano nacionalista? Tenemos que partir de una definición. En realidad, cuando usted entra a averiguar qué significa, se va a encontrar con mucha literatura izquierdista. Y realmente cuando usted lea mucha literatura izquierdita, es posible que usted termine pues rechazando también el nacionalismo cristiano. Pero bueno, existen muchas definiciones aún dentro del ámbito evangélico, pero al buscar en Google, yo hice una búsqueda en Google, encontré la definición de un cristiano nacionalista que aparece en Wikipedia, y es la imagen que yo les voy a compartir, y en esa imagen dice: los nacionalistas cristianos se centran principalmente en la política interna, como la aprobación de leyes que reflejan su visión del cristianismo y su papel en la vida política y social. Miren qué interesante esta definición, porque finalmente esta definición dice que los cristianos votamos por propuestas legislativas que vayan a favor de lo que las escrituras enseñan. No estamos diciendo que hay que cristianizar el mundo, ¿no? Nosotros no creemos eso, absolutamente no. Pero un cristiano tiene que votar o no votar por propuestas que evidentemente no reflejan una visión del cristianismo. O sea, ahí hablamos el aborto, los movimientos LGBT, estamos hablando de adopción por parejas homosexuales, estamos hablando de todo eso. Un cristiano no puede votar por un candidato que tenga esa ideología en sus plataformas, ¿no? Bueno, ¿qué dijo el pastor Voddie Baucham acerca de las políticas del candidato Obama? ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, él dijo que esas políticas lo convertirían en un hombre peligroso. Bueno, si Obama era peligroso, Biden era extremadamente peligroso desde una perspectiva evangélica. Extremadamente peligroso. Yo sé que han habido pastores también de iglesias pequeñas o medianas, quizás también algunas, que han estado hablando con la congregación acerca de este tema y la peligrosidad de los Estados Unidos y también de la iglesia si es que Joe Biden ganaba las elecciones. Joe Biden es un hombre peligroso, así como el candidato que ha ganado las elecciones aquí es un hombre peligroso. Lamentablemente muchos no entienden que el marxismo, leninismo y mariateguismo es una manera que no solamente le roba la propiedad privada a muchos que con su esfuerzo la han ganado, sino que también en muchos casos han perseguido a la religión. El comunismo ha matado a muchos pastores y muchos hermanos evangélicos. Pero estamos en los días en que los cristianos, entre comillas, los cristianos votan por esa clase de candidatos. Lo que yo quisiera y he preparado para ahora es hacer un ejercicio acerca de la moralidad del voto de un creyente. Entonces, yo quisiera que veamos unas imágenes que he preparado que hablan acerca del nacionalismo cristiano, ¿no? Entonces, ahí yo pongo: elecciones presidenciales, se presentan dos candidatos incrédulos. Mire, note bien, dos candidatos incrédulos. Entonces yo voy a hacer el ejercicio poniendo las propuestas del candidato incrédulo A y las propuestas del candidato incrédulo B. ¿Qué cosa es lo que el cristiano debe observar para emitir su voto en estos dos candidatos? Hay propuestas de candidatos en lo económico,
en lo cultural y también hay propuestas en lo geopolítico. En lo económico tiene que ver con el sistema económico que el candidato proponga en su plataforma. Por ejemplo, un candidato comunista como aquí en Perú o un candidato de libre mercado, ¿no? Ese es un punto, eso es lo económico. Lo cultural tiene que ver con todo lo que es la moral. Y lo geopolítico tiene que ver con la agenda globalista. Ahí está. La propuesta del candidato A es libre mercado y la propuesta del candidato B es la izquierda o comunismo, extrema izquierda. Un creyente no debería votar por un candidato que tiene propuestas económicas basadas en las ideologías izquierdistas. El socialismo, comunismo, no es bíblico, no está en la Biblia. Eso de la equidad y todo eso es mentira. La Biblia no apoya esa narrativa de equidad o lo que el comunista quiere, o la definición de equidad del comunista. No lo aprueba. La visión del socialismo y del comunismo no es bíblica. El socialismo, comunismo, es el control gubernamental del mercado, donde el gobierno controla pues los medios y la distribución de la riqueza acumulada en ese mercado. Y por otro lado, la Biblia enseña derechos naturales del hombre, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Pues todas esas cosas, el derecho a la vida, todos esos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, usted no lo va a encontrar en un gobierno comunista. No lo va a encontrar. Luego las propuestas, ahora avanzamos, pro vida, pro aborto, ¿no? Y el cristiano definitivamente debe ser antiaborto, porque el creyente ve la imagen de Dios en todos los hombres. Por ello se opone al asesinato de bebés en los vientres de sus madres y también se opone a la eutanasia. Desde la concepción del ser humano, desde el día 1 en que ocurre la concepción, es un ser humano que está en un proceso. Nosotros todavía estamos en un proceso. Yo no soy un bebé, alguna vez fui un bebé, hoy día soy un adulto y seré un anciano más tarde. Es un proceso y el creyente pues respeta la vida. Es pro familia y el otro es destrucción de la familia. Por ejemplo, el matrimonio entre un varón y una mujer y la defensa de los roles de los padres y la relación de los hijos con ellos. La adopción de niños deben concederse únicamente a un matrimonio entre varón y mujer. Proteger todas las vidas y la eutanasia, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de esto. El creyente defiende todas las vidas, por lo tanto, se opone también a la legalización de las drogas. Eso también es importante. Un creyente no puede votar por un candidato que está a favor de las drogas o que diga que se vaya a la DEA del Perú, porque eso va a convertir al Perú en un narcoestado. Y además las drogas significa también un autoasesinato por adicción. Entonces un creyente está opuesto a las drogas y más bien vota a favor del control de las drogas, ya sea por una ayuda extranjera como la DEA o las políticas antidrogas que debe tener el país. En cuanto a la biología, pues ve varón y mujer, mientras que el candidato B va a proponer una ideología de identidad de género, o sea, uno no sabe si es hombre o si es mujer, es la autopercepción de uno, es la autoconcepción de uno. Ellos dicen de que uno no sabe cómo es que nace, el sexo biológico no interesa, sino es lo que uno cree que es, ¿no? Y nosotros no creemos de esa manera, la Biblia no lo enseña así, la Biblia no dice que la sociedad construye el sexo de las personas, sino que lo determina la biología, las escrituras son claras. Y también creemos que no deben promulgarse leyes que permitan a los niños la decisión del cambio de su propio sexo. Eso está en los Estados Unidos ahora. Y seguramente que acá en Perú también, durante el tiempo de la pandemia, hubo un congresista que se llamaba Alberto de Belaúnde, que él también quiso proponer en plena pandemia la posibilidad de que los niños, si quieren cambiarse de sexo, que se les cambie de sexo. Yo creo que lo malo es... Y fue uno de los candidatos más votados. Es algo que, bueno, yo realmente, por eso es que hago esta clase de programas. Patriota y globalista. Patriota, ¿qué significa ser patriota? Es un gobernante que debe defender la soberanía nacional, sus fronteras, sus riquezas. Los peruanos tenemos nuestras decisiones o debemos tomar nuestras decisiones sin la influencia de supragobernantes o el globalismo, ¿no? Una agenda globalista.
el Perú no se convertirá pues en el protectorado de personas ajenas a nuestra nación. Es nuestro presidente quien debe gobernar sobre los peruanos y no una persona que vive fuera. Libertad religiosa y censura o corrección política, ¿no? Hay candidatos que promueven la censura, es decir, creen que debe de existir precisamente censura, ¿no? O corrección política, y que no debe haber libertad de expresión. Decir que no hay libertad de expresión, ya lo he dicho, es decir que no existe libertad de pensamiento. Y cuando se prohíbe, pues, estas libertades, está en contra de lo que la Escritura nos enseña. Generalmente quienes están de acuerdo con la censura son los gobiernos totalitarios de izquierda que también atacan la libertad religiosa. Justicia social objetiva y justicia social del marxismo cultural. Tristemente, en la iglesia no sabe hacer la diferencia entre uno y otro. Pero lo que yo les puedo decir es que todos somos iguales bajo la ley, sin importar el sexo, la raza, el estado social, la nacionalidad, la religión. Todos somos iguales, todos nacemos iguales, pero con diferentes talentos. El creyente no debe creer en la justicia según las minorías sociales, una ideología desarrollada por los marxistas culturales para legalizar la inmoralidad y el pecado en una sociedad. Un creyente no cree en eso, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando hablo de las minorías sociales, estamos hablando pues de esos grupos que se autodenominan el grupo LGBT, que reclaman sus propias leyes como justicia social. Las abortistas, las feministas también reclaman leyes para esas minorías, y los afroamericanos, o ahora también los afroperuanos, que quieren leyes para ellos mismos. Eso no es posible, no es posible. Todos son iguales bajo la ley, sin importar absolutamente nada de eso. Eso es simplemente legalizar el pecado, ¿no? Legalizar cosas así. Bueno, al final yo les pongo, el candidato incrédulo A, por toda esa propuesta que él tiene, se le podría llamar un conservador. Y el candidato de la izquierda es, de la derecha en la pantalla, es el progresista. Es progresista. Y el candidato, pues, con un creyente, no debe votar por las inmoralidades enumeradas en la columna de la derecha. No debe. Ya les he comentado también esto de que el socialismo, el comunismo es inmoral según las escrituras. Esa es la palabra, es inmoral. Lo condena la Biblia, ¿no? Pero bueno, ahí están las etiquetas, podemos llamar ya para hablar políticamente, decir este candidato es conservador, mientras que el otro candidato es progresista. Entonces, ¿por cuál de estos candidatos debe votar un creyente? Yo creo que debe hacerlo por el incrédulo A, porque su plataforma no contradice los principios cristianos. Además, los cristianos pensamos sobre la base de principios y no de sentimientos o emociones. Eso es lo malo en la iglesia hoy día. Se piensa con el corazón y se olvidan de que la Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por eso es que nosotros debemos de ir a los principios de la palabra del Señor. Como creyentes no deberíamos ni siquiera, hermanos, tener simpatía por el candidato B. Deberíamos tener compasión por él, pero no simpatía, porque sus propuestas atacan pues los principios morales de las Escrituras. Bueno, ahora el candidato A, ponga usted Donald Trump, y el candidato B, Joe Biden. ¿Por cuál de estos hombres incrédulos debe votar un creyente? Cuando leemos estos nombres nos ponemos un poco más incómodos. ¿Por qué? Porque la prensa ha hecho añicos, como ya les he dicho, al candidato conservador. La prensa está influenciada por los caviares izquierdistas y comunistas, y eso sucede en todo el mundo. En todo el mundo. Sucede en Perú, sucede en los Estados Unidos, sucede en Canadá, sucede en Europa. Sin embargo, muchos famosos reformados usaron su fama para disuadir a los creyentes a no votar por el candidato conservador, sino por el progresista, usando las mismas mentiras de una supuesta supremacía blanca, de racismo, en el candidato conservador, que era un hombre arrogante. John Piper dijo que era un hombre arrogante, y no es bueno que un arrogante esté en la sala oval. Y recuerdo que les hice el programa
donde una señorita, no recuerdo el nombre, que había trabajado en Planet Parenthood, la empresa más abortera del mundo, le dijo: la arrogancia nunca ha matado bebés en el vientre de su madre. Y le acusa a John Piper de simplemente pues ser un cristiano que no debería llamarse cristiano. Entonces Donald Trump, como vemos ahí, él es nacionalista cristiano. Y ahora recuerde usted ese tweet de la señora Bedmore: nacionalista cristiano. Donald Trump es un nacionalista cristiano, pero Donald Trump es un candidato conservador. ¿Y qué cosa es lo que dice? El trumpismo es una gran amenaza para el evangelio. Eso es lo que se ha repetido en esta campaña, por pastores famosos, por pastores que no son famosos. Ellos llamaron trumpismo a una agenda que representaba al candidato conservador. Lo llamaron como una amenaza para el evangelio. Y de verdad, ¿cree usted que las propuestas del candidato conservador representaban una amenaza para la sociedad y para la iglesia? ¿Usted cree eso? Pues yo no creo de eso. Yo no lo creo de esa manera. En muchas partes del mundo, muchos profesantes de la fe cristiana dan su voto a a candidatos que son socialistas, comunistas, quienes abiertamente dicen que van a destruir al país, como en el caso del Perú. O sea, no es un secreto que el candidato comunista ha dicho que va a destruir la economía, va a nacionalizar, va a cerrar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. En fin, no va a haber libertad de pensamiento, no va a haber libertad de expresión, por lo tanto tampoco va a haber libertad religiosa. No va a haber, porque no vamos a poder predicar el evangelio en la calle. Sin embargo, a pesar de que abiertamente dijo todo eso, hay creyentes que defendieron el voto por ese candidato, ¿no? Bueno, los cristianos pues también vemos de que ahora votan por quienes son marxistas culturales. Se dejan engañar cuando se habla de equidad, igualdad, ¿no? Pero no rascan. Yo creo que hay que rascar las capas, porque eso es una pintura nada más y uno tiene que mirar el hueso que está allí, que es simplemente, no es equidad, es quitarle al que tiene, robarle la propiedad para dársela supuestamente al que no tiene. Pero un cristiano, ¿cómo puede recibir el robo que le hace el gobierno? Porque bueno, yo tengo mi celular, por acá lo tengo, no sé, tengo acá mi reloj, ¿no? Yo tengo acá mi reloj. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice: no, ese reloj, tú tienes 2 relojes, entonces te vamos a quitar ese y vamos a dárselo a uno que no tiene reloj. Un cristiano puede aceptar algo que me han quitado sin mi consentimiento, algo que yo me he esforzado para comprar. Un cristiano puede hacer eso, puede recibir lo que le han robado a otros. Yo creo que no. La Biblia dice: no robarás, no robarás. Yo pienso de que existe mucha codicia de cristianos que son perezosos. Yo los llamo así, perezosos, codiciosos, anhelan tener la fortuna de otros. Pero bueno, han votado pues por agendas marxistas culturales y marxistas clásicas también, ¿no? Por comunistas macizos, como diría el pastor Buddy Bachman, y también han votado en los Estados Unidos también por agendas que promueven el aborto, la agenda homosexual, el feminismo, la destrucción de la familia también, entre otras cosas. Han votado, los famosos les han hecho votar. Y miren, acá yo les comparto esta imagen de que hay un movimiento de evangélicos llamado Evangélicos Pro Vida en favor de Biden. Esto es una contradicción. Es una contradicción porque el señor Biden es el abortista más grande en toda la historia de los Estados Unidos y públicamente dijo junto con la señora Kamala Harris que en su gobierno, el aborto bajo la etiqueta de justicia reproductiva será una prioridad. ¿Quiénes creen así? J.D. Greear, el anterior presidente de la Convención Bautista del Sur. Ed Litton también cree. Ellos creen de que en esa justicia reproductiva y llama a las mujeres aborteras víctimas. Es algo que está de cabeza y este programa tiene pues el propósito de que nosotros vayamos a las escrituras otra vez y que le pidamos al Señor discernimiento.
No podemos nosotros dejarnos guiar por los discursos, ni siquiera de los pastores famosos, ni siquiera de ellos. No podemos nosotros seguirlos a ellos en sus apostasías. Tenemos que pensar bíblicamente todo y tenemos que rechazar lo que tengamos que rechazar y tenemos que aprobar lo que la Biblia aprueba. La Biblia nos manda, nos ordena eso, pero eso es un problema muy grande aquí. No se puede hacer defensa de la fe, no se puede hacer apología por esa misma razón, porque la idolatría al pastor famoso que prácticamente está en descenso, que está abrazando doctrinas marxistas, a él no se puede hacer defensa de la fe en contra de él, porque no sé, existe una capa invisible que los protege a ellos y son intocables aun cuando están prácticamente en un descenso que yo creo que van a descender mucho más. Es más fácil hoy día, pues, ¿no? Sacar un programa, hablar de Guillermo Maldonado, hablar de Cash Luna, hablar de algunos bautistas arminianos. Eso sí, eso son muchos los que sacan programas así, pero yo nunca he visto ningún programa de ellos en el cual ellos condenen estas acciones, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, de votar por. Y yo estoy seguro que lo saben, pero lo callan porque ellos saben de que van a ser cancelados culturalmente. Escogen qué mensaje es el que tienen que sacar en su programa, de tal manera que sean ellos populares. Cierran la boca, se vuelven perros mudos también cuando ven corrupción en muchas enseñanzas, como las que les menciono en la Convención Bautista del Sur, en los seminarios, donde han sido pues la cuna del marxismo cultural, la cuna de la teoría crítica racial, la cuna de la interseccionalidad, como ha sido el seminario de Albert Mohler, pero nadie quiere decir nada. Nadie quiere decir nada, porque ese señor es intocable. O nadie puede decir nada en los términos racistas en que está hablando ahora, por ejemplo, el mismo Albert Mohler, Ligon Duncan, Mark Dever, David Platt, todos ellos, y el mismo se llama The Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio, también es marxista cultural. Pero esos son los ídolos, son los becerros de oro de estos tiempos. Pues en este programa, hermanos, yo tengo la intención de invitarles a que vayamos a las Escrituras, que busquemos al Señor de todo corazón, y si queremos hacer apologética tenemos que hacerlo de una manera correcta. No debemos ser selectivos, sino que tenemos que, aun cuando tengamos que denunciar a algunos famosos en sus apostasías, pues tiene que hacerse, porque está el riesgo ahí, el destino de muchas almas, Bueno, y ahí también en esa imagen, ¿no?, de los evangélicos por Biden, ahí está el sitio web para que usted pueda retroceder tal vez el video y vea y lo vea, ¿no? Pueda cerciorarse, entrar a ese sitio y mirar. Eso no es un sitio de evangélicos, es un sitio de falsos evangélicos. Bueno, yo le pregunto, ¿y usted por quién votó? Si usted vive en los Estados Unidos, ¿por quién votó? Y si usted vive en Perú, ¿por quién votó? ¿Por el comunista? Bueno, tal vez usted votó por una agenda que el Señor aborrece. Bueno, algún día va a dar cuentas al Señor. Algún día va a dar cuentas. Y revísese usted. Tal vez usted lo hizo sabiendo que la Escritura lo prohíbe. Tal vez usted lo hizo. Ahí sí usted va a tener que hacerse un examen de la fe. Porque no es posible que un cristiano vote por una agenda así. Pero si usted lo hizo en desconocimiento, yo le animo a que busque al Señor y aprenda, busque, aprenda de la Escritura, pero también aprenda y sepa usted aplicar la Escritura al contexto actual en el que nosotros estamos viviendo ahora, al contexto actual. Acá en el Perú ahora yo veo que hay muchas marchas, muchos abogados en defensa de la democracia, las libertades, en defensa de la propiedad privada. Lamentablemente usted, si es cristiano y votó por esas agendas, pues simplemente está llamando bueno a lo que Dios llama malo, y llama malo a lo que Dios llama bueno. Quizás también es un tiempo para que usted se arrepienta. Y bueno, el programa ha sido ese. Ha sido un programa que he hablado bastante de política, pero yo creo de que todos en este momento ya sabemos de que pues
El creyente participa en la política por medio de su voto y tiene que participar mirando la escritura y comparando las propuestas de los candidatos con la palabra de Dios. Conmigo será hasta un próximo programa. Yo espero hacer programas más seguidos. Ahí tengo ya algunos temas que me gustaría compartir, no en videos tan extensos como este. Este sí tenía que ser un poquito extenso para explicar algunas cosas. Van a ser videos más cortos, pero también son temas muy importantes para los cristianos. Conmigo, con la ayuda del Señor, será hasta una nueva oportunidad. Que el Señor los bendiga mucho.